Ya debía amanecer. Habíamos llegado a la región de los Lambras, de los molles y de los árboles de Tara. Bruscamente, del labra en que nace el torrente, salió una luz que nos iluminó por la espalda. Era una estrella más luminosa y helada que la luna. Cuando cayó la luz en la quebrada, las hojas de los lambras brillaron como la nieve. Los árboles y las yerbas parecían témpanos rígidos. El aire mismo adquirió una especie de sólida transparencia. Mi corazón latía como dentro de una cavidad luminosa. Con luz desconocida, la estrella siguió creciendo. El camino de tierra blanca ya no era visible sino a lo lejos. Corrí hasta llegar junto a mi padre. Él tenía el rostro agachado, su caballo negro también tenía brillo, y su sombra caminaba como una mancha semioscura. Era como si hubiéramos entrado en un campo de agua que reflejara el brillo de un mundo nevado. Lucero grande, Huerac Ocha, lucero grande. Llamándonos nos alcanzó el peón. Sentía la misma exaltación ante esa luz repentina. La estrella se elevaba despacio, llegamos a la sombra de un precipicio alto, cortado a pico en la roca. Entramos en la oscuridad como a un refugio. Era el último recodo del torrente. A la vuelta estaba el río, la quebrada amplia, azul, el gran pampas tranquilo del invierno. De la estrella solo quedó un pozo blanco en el cielo, un círculo que tardó mucho en diluirse. Buenas. Muy bien. Los ríos profundos. Eso fue Los Ríos Profundos por la voz engripada de Manuel Díez. Sí, para Bienven- agregarle un poquito de coco Basile. Bienvenidos y bienvenidas una vez más al Silenciero, también conocido como El Silencioso, esta zona donde hablamos de literatura, entre muchas otras cosas. Está por supuesto detrás de cámara, en la dirección de arte y puesta en escena de Carola, la Tana Panelli, aunque ese apodo quizás cambie. Está el ajedrecista en los controles. Está nuestro Tech Boy Charlie en las cámaras. Está como siempre acá a mi lado Manolo Díez, el Globizón. ¿Cómo Sí. estás? ¿Y tu apodo cuál es? Yo soy Fipo. Ah, pensé que te habían inventado uno nuevo para el podcast. Pueden hacerlo. No, está bien. Uno que se adecue. Mi favorito es el ajedrecista. El ajedrecista es un gran apodo. Encima en los controles como que queda Queda bien. bien. Sí. Verán que si yo ahora en este momento hago esto y señalo para allá, ¿cambió algo? Muy bien. Eso es lo que... Como me falta un monitor todavía, pero ustedes se darán cuenta que... Bueno, pero ahora fue al mismo tiempo. Se darán cuenta que la producción crece cada día, que con un trabajo incansable. Esto laburamos todos para que esto mejore y dar un mejor... ¿Cómo es el superpoder si miro para allá? Si miras para allá, Mirá para allá. No, espectacular. Bien, así, bien. esto cine caviar champagne de El Silenciero. Y hoy estamos reunidos para hablar de una novela que se llama Los Ríos Profundos, escrita por José María Arguedas o Arguedas. ¿Arguedas? Creo que Arguedas, sí. Arguedas. Porque no tiene los dos puntos. Un escritor peruano. Es una novela que yo leí a principio de año, que yo desconocía. Realmente, es más, tengo que admitir que quizás estoy un poco en falta con la literatura latinoamericana. Yo también, sí. No soy un gran lector, si bien he leído algunos... Sos nacionalista, digamos. No, porque leí yanquis, europeos, Claro. y latinoamericanos no tanto como debiera quizás, porque cuando este año cursé 2 materias de narrativa latinoamericana. Ah, y, las dos el mismo año hiciste. Cursé una a principio de año y ahora estoy cursando otra. Y me fascinaron las dos y descubrí textos hermosos en ambas. Uno de ellos fue este, que vamos a hablar hoy. Pero que es un texto que elegiste vos. Elegí yo. Me pasó algo muy similar. Yo tampoco soy un gran conocedor de la literatura peruana y latinoamericana en general, pero cursando esta materia de narrativa latinoamericana 1, en la licenciatura de las artes en la escritura, que la da Ezequiel de Rosso, que ya que estamos, ¿no? Un capo el chabón. Un capo, La yo verdad después voy a decir algunas cositas de él. que,
Bueno, y ahí me encontré también con muchos textos y autores que desconocía, entre los cuales estaba este señor José María Arguedas y esta novela en particular, Los Ríos Profundos. Yo la cursé el año pasado, así que pude releerla capaz con mayor distancia. Y me pasó particularmente con la literatura peruana. Mm. Yo conocía César Vallejo, conocía Watanabe, Watanabe. poetas más que nada, ¿no? Pero encontrarme con José María Arguedas, encontrarme con Cromwell Jara, ¿no? Bueno, Vargas Llosa. Me parece que hay en la literatura peruana algo que me convoca y me conmueve particularmente. Sí, tiene como una impronta muy particular, Sí, sí. lo peruano. Que también se ve en su cultura, ¿no? Tiene una cultura muy, muy grande y también, bueno, fue la capital de la colonia española también, el Cusco. Claro, Dato no claro. menor, ¿no? O sea, ahí se concentraba todo el poder. Creo que se refleja también un poco en la novela esto. Sí. Pero, ¿por qué la elegiste? A ver. La elegí. Yo me siento que me pasa con los textos que leo, que primero me conmueven o no, ¿no? Me producen algo o no en la lectura, es una experiencia de lectura o no, y después me pongo a pensar y a reflexionar qué es lo que en el texto hizo que a mí me pasara lo que me pasara, ¿no? Ujú, Y sí. con Los Ríos Profundos tuve la primera vez que la leí esa sensación de lo que a mí me gusta leer mucho en narrativa, ¿no? Que son textos poéticos, si se quiere, textos que logran una conmoción en el cuerpo, ¿no? Además de contar una historia. Y a mí me pasó eso leyendo Los Ríos Profundos la primera vez, sentía que era una escritura muy, muy rara, muy especial, Sí. al margen de la historia, ¿no? Y, bueno, después tuve la clase, hicimos el parcial, las lecturas teóricas y demás, y uno va entendiendo, ¿no? Que hay en esta novela que uno no lo convoca o no. Pero lo Total. primero fue eso, decir, wow, bueno, como venimos diciendo, creo que un criterio que inconscientemente hemos establecido en el silenciero, ¿no? Para elegir los textos que presentamos, son textos que consideramos raros, si se quiere, ¿no? Que consideramos especiales, que tienen alguna novedad, alguna innovación, Sí, algo que los distingue del resto, ¿no? Me parece. puede ser, sí, Y sí. siento que Arguedas, eso es alguna de las cosas que quiero discutir hoy, ¿no? Que me gustaría traer hoy. Que Arguedas tiene la fama de un narrador clásico, lineal, ¿no? Esto lo he escuchado en la última página, ¿viste? El podcast. Ah, no sabía que No tenía es, no uno. es sí, tienen uno sobre Arguedas. De Porrini De y Sebastián Porrini Ortega. y Sebastián Ortega, Mira, no lo vi ese. dos grandes lectores, dos capos, ¿no? Pero también siento yo que repetían este estereotipo de, bueno, Arguedas era un narrador clásico, la, la potencia de la literatura de Arguedas estaría más bien en su base antropológica, ¿no? Arguedas era antropólogo, entonces su potencia literaria estaría en las ideas de Arguedas, ¿no? En cómo en su literatura intenta plasmar esta idea del transculturalismo, digamos, ¿no? De un Sí. Perú cruzado por las dos culturas, ¿no? La católica religiosa y también la quechua, digámoslo así, ¿no? Y esta idea de que la literatura de Arguedas obtiene su potencia de esta idea, de este concepto de Arguedas, ¿no? De cruzar las culturas, ¿no? La escuché con Porlini y Ortega, la lees en esta edición que tengo yo de Losada, hay un prólogo de Blas Matamoro que dice básicamente lo mismo, en un sentido. La escuché en un conductor de televisor peruano que se llama Marco Aurelio de Negri, que aparentemente es una eminencia en el mundo también de la crítica literaria, y decía básicamente lo mismo. La idea sería como Arguedas era un narrador clásico, pero el contenido, ¿no?, de sus textos era políticamente innovador y jugado, ¿no? Que es, bueno, crucemos las dos culturas, no elijamos una o la otra. Y yo quiero plantear hoy acá que en verdad, al menos esta novela, ¿no? Tiene algo clásico en el sentido de que es una narración cronológica, ¿no? Si se quiere, Sí, aunque también hay pasajes temporales, ¿no? Pero sí. digamos que cuenta una secuencia de escenas cronológicamente. El narrador mayoritariamente se sostiene a lo largo de la novela, pero no es una narración clásica en muchos otros sentidos, a mi gusto, ¿no? Vamos a discutirlo hoy. Muy bien.
Y siento que, bueno, en parte la elegí por eso, para tratar de entender qué tiene esta novela de especial. Porque yo no estoy de acuerdo con que las novelas adquieran o obtengan su potencia literaria de las ideas que plasma, sino de la forma de la narración. Para mí la potencia de una novela está en su narración, en lo que hace con el lenguaje, más allá de lo conceptual o lo que quiere decir. Muy bien. No sé qué te parece a vos, amigo. Sí, coincido en gran parte. Porque incluso, ahora vamos a hacer un breve resumen, ¿no? Pero esto, la novela, en una primera instancia, aunque yo capaz que lo podría discutir un poco, lo primero que uno podría pensar de esta novela es que es una novela de aprendizaje. Sí. Que es un género que existe hace más de 3.000 años antes de Cristo. O sea, hace 5.000 años que tenemos novela de aprendizaje desde cualquiera que... Relato clásico del Babilonia puede ser una novela de aprendizaje. Y esto pasa acá porque hay un pibe en un colegio. Pero a mí me parece que Ernesto, el protagonista, ya sabe muy bien lo que quiere en algún punto. Desde el principio de la novela, creo que él tiene una posición tomada ya. Sí, Que no cambia, me parece. total. Pero bueno, eso lo vamos a discutir después. Coincido plenamente. Bien. Faltaría, es verdad, tiene la estructura de una novela de aprendizaje o de iniciación, como se le dice a veces, pero es verdad que falta la transformación. Sí, tal No cual. hay transformación. No hay, De hecho, no hay. al final, bueno, es un final muy abierto, ¿no? Pero termina Ernesto queriendo volver, ¿no? A encontrar a su padre o al lugar donde viene, ¿no? Sí, La transformación sería más bien una vuelta, si se quiere. sí. Y no cambia tanto. No cambia mucho. Bueno, vamos a hacer algo breve. José María Arguedas nació, si mal no recuerdo, en 1911 en Lima y muere en 1968 en Lima, se suicida. Otro escritor que se suicida mientras Manu mira un reel en vivo y en directo. No, se me escapó, perdón. Es Estaba una buscando. falta de respeto total. El desinterés por las biografías me No, llevó. ya- No, pará. Ya la cultura del TikTok nos consumió. Eh, bueno, José María Arguedas, como decíamos, es escritor, poeta, novelista, poeta. También fue antropólogo. Sí, y un dato muy importante. Hay una discusión al respecto, pero muchos dicen que aprendió a hablar primero quechua antes que castellano. Bien. Y muchos de sus poemas, por ejemplo, los escribía en quechua. De De hecho, Incluso esta novela está muy cruzada por canciones y poemas quechuas, ¿no? vamos a hablar de esos dos Es muy importante lenguajes. eso que decís, se suicidó, ¿no? Me parece que es otro caso similar a lo que hablamos de Pizarnik, allá por Sí. Otro escritor suicida. Traemos. otro escritor suicida y otro escritor donde el suicidio empantana mucho a la lectura de sus textos, me parece a mí. Cuando uno va a buscar a videos en YouTube y lecturas sobre Arguedas, muchísimos caen en lecturas biográficas, ¿no? Biografistas, diría, de acá esto de comparar lo que cuenta Arguedas en esta novela con su propia vida, ¿no? No sé por qué tienen ese interés tan marcado de ir reconociendo las marcas de la vida propia del autor en la novela, ¿no? Como si dijera algo, como si Sí. aportara algo, no sé. Pero muchas veces Y- me encontraba yo con esto. Iba a buscar un video, por ejemplo, de Arguedas y no hablaban de su literatura, sino de su vida, su de vida. que sufrió mucho, de que murió, de que se suicidó, de bla, bla, bla. Sí, es casi un lugar común. Sí. A veces aporta cosas la biografía, a veces no tanto. En este caso se supone que es una novela bastante autobiográfica. Sí, es una novela autobiográfica y aún más. Hay una discusión con Cortázar, entre Arguedas y Cortázar, sobre el telurismo, digamos, sobre cómo ¿Qué es el telurismo? el telurismo sería la idea de que un escritor no puede no escribir desde la tierra en la que nació, digamos. Está Sí. tan atravesado por eso que solo puede escribir desde ahí. Lo estoy resumiendo mucho, ¿no? Está bien. Y un poco la discusión entre Cortázar y Arguedas era Arguedas diciéndole, vos escribís de Argentina, pero estás en Francia. Lo que vos decís desde allá no puede tener el mismo peso y el mismo valor que el que tiene lo que escribo yo de mi Perú en el que todavía vivo. ¿Y vos en esa dicotomía desde qué lado Me te...? parece una boludez lo que piensa Arguedas. Sí. Porque si no, no podríamos escribir ciencia ficción. No Sí, podríamos, El Señor de los Anillos, y o, escribir sobre elfos. no sé, va a ser una novela en 1500 porque no viví. Pero, por eso, ¿no? Las intenciones del autor. Me parece que Arguedas es uno de esos casos en que su novela excede sus intenciones. Si la intención de Arguedas era plasmar en la novela su propia vida y las injusticias, ¿no?
la distribución de poder entre los indios y los hacendados y demás, eso está en la novela, pero la excede ampliamente. Hace mucho más de lo que él quería incluso, me parece a mí, ¿no? Sí. Eh, bueno, decíamos, escritor peruano que nace en 1911 y se suicida en 1968. Publica póstumamente una novela que se Se llama... suicida en la universidad también, ¿no? ¿En la universidad se suicida? Sí. Ah, mira. En el baño de la universidad se pega un tiro, lo cual Bueno, me llamó la atención a mí que sea en la universidad, donde daba clases. podría ser el internado donde pasa Ernesto tranquilamente. Sí, podría Eh, ser, sí. Y esta es una novela que trata básicamente, digámoslo así, de un niño, Ernesto, el protagonista, está en primera persona, él es el que relata, hace unas cosas raras igual en esa primera persona porque no siempre es la misma, que es una persona que podemos decir que es mestizo, tiene un padre abogado, aunque él se cría con los indios. Sí. Eso La madre brilla por su ausencia. es un gran ausente, la madre no aparece. Eso me parece fantástico a mí, porque de vuelta, ¿qué hace Blas Matamoro en este prólogo? Le adjudica un sentido biográfico. O sea, Sí. lee la ausencia del texto, la lee desde la biografía. Y entonces dice, este texto es un duelo por la madre muerta. Porque es lo que le pasa a Larguedas, autor. Claro. Pero no dice nada la novela de eso. No habla de una madre muerta, no la nombra ni siquiera. Sí, sí, no la nombra, no aparece. Brilla por su ausencia literalmente. Entonces, ¿por qué ese vacío del texto agregarle y ponerle un sentido desde la biografía del autor? Si no lo dice el texto, ¿por qué tenemos que decir eso? ¿Se entiende? Sí, sí, completamente. Coincido. Yo no es lo primero que diría que es un duelo por la madre. Yo tampoco, para No me nada. parece que apareciera eso en el texto. Falta Eh, la madre, sí, Sí, sí. pero no quiere decir Dice que sea un duelo, ¿no? Ni se la nombra, me No, parece. no se la nombra. Lo cual es raro. Aparece, dice algo de las mamacunas de la comunidad. Aparecen figuras maternas que Ujú. no son su madre, ¿no? Me Sí. parece que la frase sobre las mamacunas de la comunidad me parece preciosa. Dice algo así como: los jefes de familia y mamacunas de la comunidad me cuidaron, me protegieron y me infundieron la impagable ternura en que vivo. Ahí está también el juego temporal, ¿no? Todo en pasado hasta el último verbo que es en presente. Vive hoy de la ternura que le infundieron en el pasado. Y eso lo marca mucho a la novela, ¿no? Que es una novela muy del recuerdo, Sí. ¿no? Y hay otro momento donde también aparece una figura materna, que es donde él va a esta revolución de las cholas, ¿viste? Que como que se queda desmayado y aparece también. Doña Felipa. No Doña Felipa, aparece otra. Una sirvienta Ah. ¿te acordás? Sí. Que él hablaba de los ojos. Sí, Tiene sí. como un encuentro muy fugaz donde esta mujer lo recibe a él. No sabe ni el nombre ni nada, después la busca, no la encuentra. Pero como que aparecen algunas figuras maternales sin mencionar nunca a su mamá. Ni siquiera hacer referencia a la ausencia de su madre. Sí, 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 total. Entonces, volviendo, decíamos que este personaje, Ernesto, que es hijo de un abogado itinerante del Perú. Algo importante sobre el padre: rubio y de ojos azules. Claro. Se lo pasa remarcándolo a Ernesto. Por eso me parece la tapa. Él no dice yo soy negro, Sí. pero sí dice todo el tiempo: si yo tuviese los ojos azules y si fuese rubio como mi padre, podría estar con más muchachas. Por eso digamos. intuimos que es mestizo, aunque no se hable de la madre, ¿no? Claro. Tenemos el lado del padre y sí que se cría con los Y indios. por el trato también en el internado, ¿no? Donde está esta jerarquía. Y no sé si algún momento le dicen algo así del mestizo, algo le dicen, me parece. Entonces, este personaje primero va con su padre al Cusco a buscar a el viejo en el primer capítulo. Y luego, después de algunas peripecias donde el padre no consigue quedarse con el viejo o conseguir el trabajo que iba a buscar a Cusco, terminan viajando y en uno de esos viajes Ernesto se termina quedando en un internado de curas, como una escuela pupila. Sí. Y gran parte del texto va a ser su estancia en esa ciudad que se llama Bancay, en el internado, y sus salidas a Bancay y lo que pasa con la ciudad, con los indios o con los colonos de la ciudad y cuál es la relación entre los colonos, las chicheras. Bueno, Y no mucho más, o sea, tampoco no es que es una estructura de que hay un principio con un objetivo a cumplir y un final, sino que más bien cada capítulo es un extracto que trata de mostrar algún aspecto de la vida de esa comunidad. Yo sobre esto que estás diciendo ya quiero agregar algo que me parece importante, que
nos llama la atención, me parece, que queriendo hacer un resumen de la novela, lo primero que tendríamos que decir, las peripecias de la novela, es sobre todo lo que sucede en el internado, ¿no? ¿Qué pasa en la novela? Y va Ernesto, se pelea con tal, se putea, le pegan, lo reta al padre. Más que nada sería, empieza la novela un poco a armarse en cuanto a sus peripecias cuando Ernesto llega al internado, pero la narración no empieza ahí. Yo siento Sí. que hay algo del destiempo. Y esto lo he hablado también con compañeros de la Facu que me han dicho, me pareció un embole esta novela, Ujú. algo como que tarda en empezar, ¿no? Y es cierto que los primeros capítulos, el capítulo del viejo, ¿no? Son capítulos muy morosos, donde no sucede mucho. En realidad sucede mucho, pero es algo que nosotros lectores no vemos, porque quien lo ve es el narrador, Ernesto, que tiene una percepción diferente. Podríamos pensar que en un relato clásico, los primeros 2, 3 capítulos podrían no estar. Total. Y que arranque Exactamente. directamente en el internado. Exactamente. No tendría por qué arrancar en el Cusco con el padre. Claro. De hecho, lo dice así el narrador mismo, dice, nuestra vida empezó así, precipitadamente en Abancay. Con lo cual podríamos preguntarle al narrador, si tu vida empezó así, ¿por qué nos contás lo previo? Exacto. Que igual es súper importante lo previo, pero no es clásico. Para mí eso no quiero solo es súper importante el capítulo del viejo, que es el primer capítulo, sino que en ese capítulo siento que está toda la novela. decir. Total. Que podría ser un cuento, incluso podría ser un cuento. Donde termina podría ser un gran cuento. Sí. El primer capítulo del viejo. Incluso cada capítulo podría ser un cuento. Podría ser leído por separado. A mí me parece fascinante de lo del viejo, ese personaje. Yo siento que el primer capítulo es clave, no por su trama, sino de vuelta por la narración. Nos presenta la narración. Ya nos dice cómo va a ser. Sí, las coordenadas de toda la novela están ahí. Muchos verbos adjudicados a la naturaleza, ¿no? Un narrador que hace muy poco, pero que mira. Entonces los pájaros vuelan, el río canta, la lluvia toca, bueno, Las campanas. las campanas. Y ese primer capítulo, la figura del viejo que le da título al capítulo, me parece fantástica porque el chabón no hace mucho. Es un villano. Sí. Yo lo que me anoté de eso es un mundo construido alrededor de la palabra del padre. El viejo es el hermano del padre y es un villano porque el padre le contó que era así. El padre le contó a Ernesto todo lo malo que hacía el viejo, pero al viejo no lo vemos hacer nada. El viejo lo recibe, le da una misa, no sé qué, pero no hacen demasiado. Lo que nos cuentan del viejo es lo que el padre le contó a Ernesto que hacía, ¿se entiende? Sí. Y ese villano al que no vemos hacer nada, pero que igual sabemos que es un hijo de puta porque nos lo está diciendo todo el tiempo, me parece una muy linda administración de la información sobre qué se nos dice y qué se nos muestra. Muy bien. Bueno, yo tengo algunas lecturas posibles sobre la novela. No sé si vos querés hacer algún recorrido más minucioso, porque yo capaz que tengo algunas lecturas más puntuales sobre algunas que otras cositas. Si querés, vamos con esas lecturas o querés que haga yo antes el recorrido. Hacer un recorrido, Dale. siento que vos vas a poder dar un panorama más Me general. vas interrumpiendo. Dale. Y vas echando tus... Bien. Lo primero que quería yo señalar es esto de un mundo construido a través de la palabra del padre, ¿no? Que me parece que si algo nos dicen los primeros capítulos es eso, ¿no? Resumí algunas cosas, son varias las citas, no voy a leerlas todas. Cuando andábamos juntos, el mundo era de nuestro dominio. Su alegría y sus sombras iban de él hacia mí, ¿no? Hay algo de Ernesto, de cierta armonía de esos primeros capítulos, ¿no? De que el mundo medio que lo tiene al alcance de la mano, también porque está junto al padre, ¿no? Sí. Hay un vacío para mí en la historia que es ¿por qué el padre lo deja, no? Además de la madre, que es un recontra vacío, el padre se va, no vuelve nunca. Tampoco tenemos claro por qué es que él se va sin llevárselo. Sí. Lo que sabemos es que el padre es un abogado itinerante y que Itinerante. va viajando. Pero él consiguiendo- viajó siempre con él. Hasta Ernesto ese momento viajó sí. siempre con el padre hasta ahí. Ujú. Y no queda claro por qué en ese viaje no lo acompaña. De hecho, el padre tampoco se lo dice. En la escena en la que Ernesto se entera, es él el que adivina por la escena, porque están tomando con otro y qué sé yo, adivina que el padre se va a ir y Sí. capaz que no vuelve incluso, pero el padre no se lo dice directamente, Sí, ¿no? se lo dice más el El otro. cura, el padre Sí, Linares, creo que y el está ahí. socio, también, el socio sí. del padre, Ujú. con el que iba a ser el abogado, ¿no? Estábamos juntos recordando yo las descripciones que en los viajes hizo mi padre del Cusco, ¿no?
Este primer capítulo también funciona así. Ernesto comparando lo que le dijo el padre del Cusco con lo que está viendo, ¿no? Dice algo así como: el Cusco de mi padre, el que me había descrito quizá 1000 veces, no podía ser ese. Porque estaba demacrado, porque la gente meaba en los muros incaicos, porque se había construido otro Cusco en su cabeza, ¿no? Y hay algo del viaje, yo siento que, digo, un mundo construido a través de la palabra del padre y también una identidad, ¿no? Porque Ernesto aprendió a ser junto al padre y aprendió a ser en los viajes, ¿no? El viaje, que es lo que le sustraen, le prohíben cuando lo internan en el colegio. Sí, queda internado, o sea, queda en un colegio con muros, Sí. completamente cerrado físicamente, Sí, ¿no? sí. Justamente, como queda encerrado físicamente, la posibilidad que tiene de viajar es en el recuerdo. Ahí es donde el recuerdo se vuelve clave en la novela, porque son las fugas que él no puede hacer físicamente con el cuerpo, bueno, las hace con la cabeza, ¿no? Pero esa es la crisis fundamental de Ernesto, el no poder viajar más, ni siquiera con el padre, incluso solo, digamos, ¿no? Claro. Y el padre le enseña esto, ¿no? Mejor es el recuerdo, esto es textual, mejor es el recuerdo, vamos. Esto es algo fantástico para mí, que es, vámonos, ¿no? Antes de que se degrade nuestro recuerdo de esto, ¿no? El recuerdo es más importante que lo que estamos viviendo en el momento. Preferimos resguardar un recuerdo más bonito, ¿no? Más idealizado incluso del Cusco, por ejemplo, que se nos quede esta imagen tan pobre de lo que estamos viendo ahora, ¿no? Sí, con respecto a eso, lo que pienso es que la novela está contada en pasado, ¿viste? Pero no es un pasado simple en el que yo cuento solo lo que pasó, porque estoy desde un momento futuro, sino que ese pasado funciona siempre para traer un aspecto medio nostálgico, medio de, de volver a traer la percepción del niño. Que no, Total. no sabemos muy bien si el que está contando es Ernesto en 2 años, en 3 años, pareciera que no incluso, porque es como un lenguaje un poquito más adulto, quizás muchas veces, a veces no tanto, pero sí parece que lo que se trata de recuperar es esa percepción del niño, que es una percepción construida en base a un recuerdo. Para mí esto que estás diciendo es fundamental. Es exactamente el motivo por el cual esta novela es lo que es, a mi gusto, y por el cual la narración es tan especial. También Matamoro hablaba de un gesto realista. No todo lo que no tiene fantasmas, lo que no tiene es realista. No hace falta agregar robots para que no sea realista. Esta novela, la narración de realista no tiene nada. No, O sea, nada. es una narración en pasado que no tenemos. Hay una sola vez, dice ahora el narrador. Dice hoy. Perdón, dice hoy. Pero después de eso no tenemos ni una sola marca temporal de la distancia entre la narración y el tiempo de la historia, lo cual es muy raro tratándose de un narrador homodiegético, personaje. No Ujú. sabemos desde qué momento narra. Sí. Sabemos que está en pasado, ¿no? Y lo que me parece brillante es que no narra el niño, no narra este niño de la historia, pero se nos narra desde su percepción. Sí. Eso de realista no tiene nada, porque un adulto No. jamás podría conservar la percepción que tuvo cuando niño. Justamente lo que se degrada en la adultez, cuando uno cuenta una historia de la niñez, por ejemplo, ya le agrega otra percepción, le agrega Sí, otra sí. reflexión al respecto. Y en ese momento no sabía que el Zumbaiju de mágico no tenía nada, no sabía que el mensaje no iba a llegar a mi padre. No dice eso, no sabía que No. no iba a volver a ver a mi padre nunca, ¿no? Se conserva la percepción de la niñez contándola desde la adultez, o no sabemos de dónde, No. pero en pasado, ¿no? Eso me parece muy, muy bonito porque si todo el tiempo la novela tematiza el recuerdo, ¿no? Como algo mítico, como algo irrecuperable pero necesario, como un refugio, etcétera, la narración es mítica también, en ese sentido. Hay algo que Y mágica, ¿no? Sí, perdón. hablábamos cuando lo empezamos a releer, que yo te comenté, y me dijiste, hay una parte en ese capítulo que es buenísima, que vos capaz que la tenés marcada, yo no sé si la voy a tener marcada, no sé si la voy a encontrar. ¿En Pero cuál básicamente capítulo? en el primer capítulo, que el padre, él no sé qué le dice al padre y el padre le dice, ustedes los niños, Sí, lo tengo ven marcado. algo, léelo que lo vas a tener Dale. con más precisión. Que hay algo también, ¿no? De esa mirada del niño, esa percepción que pareciera que con la adultez
se puede llegar a borrar, ¿no? Lo dice así, A ver. Lo tengo marcado. De vuelta, me parece que estamos dando en el clavo de lo que es esta novela, ¿no? Sí, hijo, tú ves como niño algunas cosas que los mayores no vemos. Eso es para mí el resumen de la novela. Y por eso es tan especial y por eso parece que no pasa nada. Porque nosotros, adultos lectores, aun si se nos está contando un montón de cosas, como no lo vemos sentimos que no pasa nada. Y capaz que sí, capaz que un pájaro se cayó, capaz que el río le dijo algo a Ernesto, pero la sensación es que no pasa nada, ¿no? Ujú. Y esto, la posibilidad de conservar en un tiempo futuro, conservar la mirada del niño, me parece que está muy, muy bien logrado. Y yo no creo que sea casual. Acá hay una elección en juego. A mí no me interesa a mí si Argueda se lo propuso. Sí, obvio. Pero eligió contar una novela en pasado conservando la mirada del niño que protagoniza la historia. Eso es rarísimo. No existe. Sí, sí. Y eso está buenísimo. Eso puede ser una de las cosas que cautivan, ¿no? En esa escritura. Yo creo que sí, porque el lenguaje no es el de niño. No, No es un lenguaje infantil. no, total. Cuando uno lee una mirada angustiosa pugnaba por no extinguirse, no es un niño hablando. No, completamente. Bueno, lo que leí al principio no es un niño, No. pero sí Sin se embargo, conserva está su la percepción. Total, Y completamente. para mí es sublime. Ya que estamos hablando de esto, les leo algunos. Porque hay algo de la percepción que es incluso poder percibir lo que no se ve. ¿No? La percepción de Ernesto es mágica. Percibe las cosas, medio como hablábamos. De Saer dijimos algo similar que era la micropercepción, ¿no? Decíamos, percibir lo chiquito. Bueno, creo que Ernesto en un punto quizás lo lleva un poco más allá, que es percibir lo que no se ve, ¿no? Les leo algunos pasajes. Em, los lagos, bueno. Recibiría la corriente poderosa y triste que golpea a los niños cuando deben enfrentarse solos a un mundo cargado de monstruos y de fuego, que no aparece, no lo vemos nunca, cargado de monstruos y de fuego y de grandes ríos que cantan con la música más hermosa al chocar contra las piedras y las islas, ¿no? Los monstruos no los vemos, los ríos no los escuchamos, pero Ernesto sí. Y esa percepción de lo invisible, ¿no? Y con la música se ve mucho eso también. No, Sí, ahí la sí. novela tematiza la música, hay un montón de momentos musicales, pero sobre todo lo más importante para mí es que Ernesto escucha música donde no la hay. Escucha música donde habla en un bichito, escucha música en el río, escucha música en la lluvia, escucha música cuando habla Doña Felipa, escucha música donde los otros personajes no. Bueno, ahí te voy a introducir porque ya que lo traes a colación. ¿Puedo un ejemplo? Sí. Solo, muy cortito. La luz del crepúsculo no resplandecía, sino cantaba. Solo eso. Bien, porque ahí voy a hacer este aporte, esta lectura que propongo. Nosotros acá en el Silenciero lo que queremos hacer es, básicamente, esto es como un poco de producción en vivo, ¿no? O contarles a ustedes, mostrarles las cartas, porque acá no ocultamos nada. Lo que somos nosotros es básicamente dos amigos que se juntan a hablar de un libro que nos gusta. Sí. Y tratamos de proponer lecturas posibles que nos convocaron a nosotros, que ustedes hagan las suyas, que nos las compartan. Es básicamente eso, no mucho más, ¿no? Ni mucho menos, porque juntarse a leer hoy y a compartir una lectura sobre el libro, sobre literatura, para mí es súper valioso eso. Olvídate. Hoy, que va a jugar River Boca en un rato, Sí, sí. que estamos los dos jodidos, que es muy probable que perdamos los dos. Empatar, seguramente Empatemos 1-1. Lo más probable Sí, que salga en olvidate. empate. Bueno, yo la lectura que iba a decir era la siguiente. Vos antes lo habías nombrado a Ezequiel de Rosso, gran docente, gran profe, le mandamos un gran saludo. A veces no se le entiende nada cuando habla. Habla muy rápido, Hablan por dos. pero da unas clases excelentes. Y él lo que decía algo que a mí me gustó mucho, que era, hay que ver no solo lo que la novela dice, sino lo que una novela hace, lo que un libro hace. Sí. Está muy bueno ese concepto. Y acá lo que la novela hace, que es algo que todavía no dijimos, pero la novela está llena de lenguaje quechua, de mil maneras, y está llena de distintas formas de traducir ese quechua. Nota al pie,
dice lo que dice y después explica, dijo tal cosa, qué significaba tal otra, pone una canción al estilo de las ediciones bilingües, con las dos formas, con los dos lenguajes. A veces que ni siquiera traduce, que lo deja solo en quechua. El pie de página es raro, ¿no? Para una novela. También, sí, no es común. Pero hay 1.000.000 de formas, todas a veces distintas. el mismo personaje que habla lo traduce. Por Sí, ejemplo, sí. este Hueracocha, Lucero Ardiente, un personaje que no es Ernesto, ¿por qué repetiría lo que ya dijo en quechua, lo repetiría en castellano? Y en lo que hace para mí una lectura posible, yo creo que lo que pasa es que las traducciones no alcanzan para dar cuenta, no alcanzan para acceder a la experiencia. Y a lo que ocurre al haber tantas traducciones es que decimos, nunca es suficiente, ¿viste? Nunca es suficiente para acceder a esa cultura, para acceder a las experiencias que están pasando. Y por el contrario, además de las traducciones, también está lleno de pasajes donde la experiencia se percibe y la cultura se percibe a partir de objetos y de sonidos que provocan los objetos y de música que provocan los objetos. Por ejemplo, en el primer capítulo está la campana de la María Angola, que hace un ruido muy particular. Contrasta con la campana de la iglesia religiosa, ¿no? Eh, Es más pesado, dice, más sí, triste. le da un adjetivo a la campana de que era campanadas tristes. ¿Cómo una campana suena triste? Ahí dice, por todas partes la gente... Ahí entendí que por todas partes la gente sufría. Es muy lindo eso. Hermoso. También está en el río, también está en el zumbayu, zumbayu, no sé, que es un trompo, y después está el zumbayu, que es el winku, que es uno mágico, Sí. que pareciera tener unas especies de alas y que cuando se mueve genera un ruido, Que puede transportar un mensaje, ¿no? que tiene algo, un halo mágico. Sí. Yo- De hecho, perdón, pero esto es muy importante, que cuando entra el Zumbaishu en escena, es la primera vez que Ernesto participa activamente en una disputa en el internado. Hasta que entró el Zumbaishu, Ernesto era un testigo de lo que pasaba. Sí. Aparece el Zumbaishu y ahí se vuelve pelea por... parte. Zumbayu, que es parte de la cultura quechua Sí. o inca o andina, por lo menos, lo que engloba todo ese mundo. Eh, entonces me parece esto. Lo que la novela hace es decirnos básicamente, por más que vos traduzcas, no vas a tener no vas a llegar a acceder a esa cultura. De hecho, lo dice textualmente. En un momento A dice, ver. intraducible en este caso. Y creo que hay algo de eso, de lo que es intraducible, aún traduciéndolo, ¿no? Y que sin embargo, algo que no se puede hacer a través del lenguaje y de la traducción, sí se puede acceder a través de los objetos que están ahí. De las rocas de los muros incaicos, que tienen esas grietas o esas líneas con las uniones. Eso también es re lindo, boludo. Toda esa percepción que logra Ernesto a través de los objetos, del río, de los zumbayus, son más potentes que cualquier cosa que pueda llegar a partir de una traducción en el lenguaje. Sí, ¿Se entendió sí, lo que quise decir? sí. Te lo tiro. Está bueno. Pienso que es como poner en escena lo que el lenguaje no alcanza a decir, digamos. Es como que acumula tantas traducciones que en un momento decís, bueno, es más de lo mismo, ya está, ¿no? Sí, capaz que ni lo lees ya la Ni traducción. suficiente, ya está, no importa. Sí, Me pasó un poco eso a mí, sí, sí. con esto que vos decías de la música, que está lleno de música el relato. Y también, yo no lo sé esto, porque obviamente no sé quechua, pero hablan los críticos de una quechuización sería de la propia lengua castellana. Mirá, Aún escribiendo en castellano, usar modos sintácticos más propios del quechua. A mí Qué me bonito gustó eso. mucho uno, que no sé si es del quechua, pero me gustó mucho, que un personaje decía andando vivo, que es muy distinto a vivo andando, por ejemplo. qué lindo, sí. Es muy Es lindo verdad. andando vivo. Y Bien. ahí me parece que también podría entrar una parte más política. Es muy política. ¿Para quién escribe Arguedas? Ahí ya sigue hablando del autor, ¿eh? ¿Para quién escribe esto? ¿Para los quechuas? ¿Para los españoles? ¿Se entiende la pregunta? Se entiende la Porque pregunta. si uno trata de retratar la cultura quechua, ¿por qué no escribirlo en quechua y ya? Y compartirlo con ellos. No, sin embargo, Arguedas decide hacer el relato en español
y con un montón de traducciones del quechua al español. Es que Arguedas tampoco aboga por... No es un purista de la cultura quechua, me parece. Por lo que he escuchado, tampoco soy experto en el tema. Pero él abogaba por la mezcla, porque puedan convivir ambas culturas sin que una aplaste a la otra. Tampoco Y- estaba en contra de que se hable castellano, como había otros teóricos y escritores de la época que sí. Sí. Él no. Él le parecía que tenían que convivir las dos culturas, que hablar los dos idiomas, que escribir en los dos idiomas. Y sin embargo, salvo por un aspecto fundamental, clave, el más importante de todos quizás, que lo vamos a hablar después, pareciera ser que no hay del todo una síntesis entre los dos mundos. Obvio, ¿no? En esto que vos hablabas de la transculturación, para mí es el concepto central del libro. Las dos culturas, los dos... Esto lo dice Ángel Rama, ¿no? No quiero Mm. adjudicármelo a mí, lo dice Ángel Rama que Arguedas, Rulfo, Mm. no me acuerdo quién, a un par de escritores más, eran escritores transculturales, dice él. Y Arguedas y Rulfo son los únicos dos escritores que Onetti admiraba. Ya que hablamos de Onetti, Mirá. hay una historia que cuenta Galeano sobre eso que es muy bonita. Que Arguedas, creo que, le lleva... no, que Arguedas escribió en El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo, que es su último libro, que no llega a terminarlo porque se suicida antes. Escribió: me gustaría viajar a Montevideo para poder estrecharle a Onetti la mano con la que escribe. Qué lindo. Buenísimo. ¿Quién pudiera estrechar esa mano? Sí. Una mano llena de olor a pucho. Hasta Toda a gastada, escabio, toda sí, toda sucia. Pero bueno, para mí el concepto de cómo se mezcla, o sea, en este continente, en Latinoamérica, que somos hijos de la colonización, venimos todos de ahí. ¿Cómo se mezcla eso? Eso es la idea central de la novela, como idea, como concepto. Y Por es más verdad que no hay vos lo síntesis. discutiste un poco eso igual. No discuto, estoy de acuerdo. Es la idea. Lo que discuto es que la potencia de la novela tengamos que ubicarla ahí. Que es una idea central en la novela, sí. Ah. Que no podemos no decirla, obvio. Pero no creo que sea tan potente por eso, sino, bueno, como más o menos lo que dijo Ezequiel de Ros, por lo que hace la novela con la narración, más que por lo que quiere decir o su mensaje político. ¿Se entiende? Comparto. Este, Hay una síntesis igual. eso te iba a decir, que viste que Antero y él en un momento son muy amigos. Ernesto se hace muy amigo de este Antero, hasta que tiene una charla, que no la recuerdo exacto, pero es básicamente Ernesto diciéndole: che, pero los hacendados, tu papá es hacendado, y los hacendados los tratan como el orto a los indios que trabajan ahí, los cagan a palos, los esclavizan. Y Antero le dice: y sí, porque si no, no trabajan. Cuando yo sea grande voy a tener que hacer lo mismo. Y ahí hay como un quiebre en la relación, ¿no? Dejan de ser amigos, que era como el mejor amigo de Antero, de Ernesto. Creo que le había regalado el Zumbaiju, había escrito una carta para la enamorada de Antero, ¿no? Se llevaban muy bien hasta como que, bueno, la grieta, ¿no? La grieta es política también Sí. en Los Ríos Profundos. Ahí se separa y esa relación se pierde. ¿Les puedo leer un fragmentito sobre esto que veníamos diciendo? Obvio. Antes de que leas, Sí. les voy a recordar a todos ustedes que están mirando que se suscriban al Silenciero, que dejen un comentario. Es muy importante para nosotros, que nos encanta leer sus comentarios, sus posibles lecturas. Si no tenés ganas de escribir nada, podés escribir ASD, como hacíamos en el Counter-Strike cuando jugábamos. Vos escribías ASD porque lo tenías ahí a mano, ¿viste? Lo que quieran escribir, compartir, suscribirse. También pueden comentar en Spotify. Todo lo que ya saben, pónganle me gusta, compartan el video. Eso, por favor. Agradecer, ¿no? También a toda la gente que nos mira, que nos escucha, que nos comenta, que pone me gusta, que se suscribe. Si son gallinas o bosteros. ¿Cómo sale? O pueden decir, es que esto se va a publicar con el partido ya. Ya. No se puede apostar. El Pero próximo, ¿cómo sale el podemos próximo? apostar nosotros. Bueno. Y ahí que nos pongan gallina descendida o moriste en Madrid. También pueden poner algo relacionado a eso. Dale. Lee ahora. Bueno, Comunidad. Ahí, que haya más de esos intercambios. ¿Les gustaría hacer un Discord de la comunidad del silencioso? ¿Un Discord silencioso?
Digámosle el silenciero, no nos bajamos. El silenciero, me encanta el silencio. Sí. Está muy bueno, pero es como pegarnos en el Claro, sí. tiro en el pie. Rebajarnos un poquito. Bueno, lee. Ah, sí, les quiero leer, reforzando esto que decíamos de la percepción también de lo que no se ve, ¿no? Hay un fragmento muy bonito, que se los voy a leer, que va de eso, ¿no? Comprendí, no es que mi padre me dijo, ¿no? Comprendí que mi padre se marcharía. Después de varios años de haber viajado juntos, yo debía quedarme y él seguiría solo. Como todas las veces, alguna circunstancia casual decidiría su rumbo. ¿A qué pueblo y por qué camino? Esta vez él y yo calculábamos a solas. No tomaría nuevamente el camino del Cusco, seguiría por el otro lado de la quebrada, atravesando el Pachachaca, buscando los pueblos de altura. Luego subiría la cordillera de enfrente, vería a Bancay por última vez desde un abra muy lejana, de alguna cumbre azul donde sería invisible para mí. Me parece hermoso esto, porque primero se formó la pregunta, ¿no? ¿Qué camino tomará mi viejo? Y después se la contesta él mismo. Y es como que nosotros vemos al padre viajando, siendo que él no lo ve, ¿no? Ujú. Desde un lugar donde sería invisible para mí. Acá también Ernesto vuelve a contar lo que no ve, lo que no se ve, ¿no? Lo que es invisible. Bien, ¿qué más? Bueno, los pasajes, hay momentos donde tampoco es clásico esto para mí, que es que predominantemente está escrito en pasado, pero hay momentos puntuales donde pasa el tiempo presente. Sí. Muy cortitos, momentos que son como un presente de cotidianeidad, ¿no? Como decir, cada día los pájaros vuelan sobre tal laguna. Y a mí me parece importante sobre esto que hay una sola vez que dice ahora, que no lo estoy encontrando, ahora lo voy a buscar. La única marca temporal de la distancia de la que hablábamos. ¿Ahora o hoy era? No, hoy, perdón, me estoy confundiendo. Hoy. Hoy los techos de... Que encima es raro, porque la novela termina como una especie de apocalipsis. Ahí también hay algo del destiempo, ¿no? De lo que hablábamos antes. Porque la novela termina claramente antes de que termine la historia. Sí. Como pasa siempre en un punto, pero acá lo remarca mucho eso, porque es un final muy abierto. Ujú. O sea, llega una especie de virus gigante que... La peste. La peste, ¿no? Que toma el pueblo y Ernesto se escapa, no sabemos bien hacia dónde, no sabemos qué pasa con la peste, no sabemos... La idea general que se instala al final es Abancay va a quedar derruida. Te voy a interrumpir un segundo Sí. porque... A ver si se escucha. ¿Se llega a escuchar esto? Yo creo que sí. Creo que no se escucha, pero. Porque acaba de pasar, como esto se graba en el conurbano, como hablábamos desde dónde decimos las cosas, Terrorismo con urbanos. el terrorismo conurbanense de La Matanza, y acaba de pasar el señor comprando y vendiendo cosas. Y me parece que vuelve a decir un poco esto de lo que no se puede decir con palabras, pero que la música y el sonido llega y te Y vuelve ya a... sabes lo que dice. Esa experiencia es... solo ustedes, los que viven en el conurbano, la conocerán como nosotros. Perdón, amigo, te repito por una boludez, pero No, ninguna boludez. quería que se escuche igual. Está perfecto. Sí, Ojalá perdona, que algo perdona. se haya escuchado. Ojalá. Que sean Ernesto del otro lado y Sí. puedan haber captado algo de esa música. Hoy los techos de Calamina de Abancay brillan estruendosamente. Es un pueblo cautivo levantado en la tierra ajena de una hacienda. Hoy. Me llamó mucho la atención eso. Claro, ¿por qué? Si nunca había dicho hoy. Pero además, no era que Abancay estaba... Yo pensé al final, después cuando la releí, yo me había quedado con la idea de que Abancay no existía más. Y al releerla y encontrar un hoy, posterior a ese final en el que pasa la peste, Sí. entonces Abancay sigue existiendo. ¿Y ese hoy? ¿Es hoy? ¿Dónde es? Cuando está escribiendo. Claro. Cuando era... Cuando habla, cuando narra, ¿no? Sí. El único hoy de la novela es ese. Mirá. Por eso lo quería señalar. Bueno, la fuga, esto más o menos ya lo dije. El destiempo. Les quiero leer también esto. El capítulo 2, que es uno de los más bonitos, ¿no? Es el de los viajes. Y acá se ve esto de también. Como que el capítulo termina donde habría de iniciar el siguiente, me parece. Ahora, para que lo busco bien. Sí, la forma en que empiezan y terminan los capítulos
también es extraño. casi ¿viste? arbitrario, ¿no? Sí, de la sí. nada. Y cómo empiezan... Bueno, Ezequiel de Rosso hablaba algo de la fuga y yo releyendo en la novela pesquisé algo de que muchas veces la narración no es que también hace eso. Está hablando, es como que uno dice, che, no me está contando lo que me tendría Sí. se fue a la mierda, me empezó a contar Ujú. algo que nada que ver. Sí, sí. Eso pasa, y también muchas veces, yo lo vi esto mucho en los inicios de los capítulos, que parte de la fuga arranca en un lugar para llegar a lo central del capítulo. Se Ujú. ve mucho en el del Zumbaishu, Sí. que el capítulo del Zumbaishu, que se titula así, no parte de la escena central de ese capítulo, que es cuando Antero, o no me acuerdo qué personaje, lleva el Zumbaishu al internado y se pelea Ernesto, bla, 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 sino que parte de la sonoridad, ¿no? Es que es ese. En mi libro es una página y media, 2 páginas, de que podría ser un libro de antropología. Bueno, exacto, sí. Ahí se introduce otro narrador, que Sí. es un narrador antropólogo, Sí. que viene a dar cuenta de cosas del lenguaje quechua. Sí, pero no deja de ser Ernesto. Sigue hablando en primera persona. Sí, ¿no? sí, sí, pero no es el mismo narrador que Es te otro habíamos registro, leído. digámoslo. Sí, Sí, total. no era lo que veníamos leyendo. Y parte de esto, ¿no? O sea, empieza a hablar de la terminación quechua, de todo lo que puede significar Aishu, de un Ujú. montón de cosas, que de vuelta es como una fuga respecto de la Sí, historia, sí. ¿no? Y acá hay este fragmentito, que es cuando termina el capítulo 1 y empieza el 2, creo. Dice, nosotros seguimos viaje con una lentitud inagotable. Ahí termina el primer capítulo, no, el segundo capítulo, que es los viajes, y el siguiente capítulo, la despedida, arranca así. Hasta un día en que mi padre Mira. me confesó, o sea, claramente tendría que haber Sí, sí. esto, hasta que un día mi padre me confesó que nuestro peregrinaje terminaría en Abancay, así tendría que haber terminado el capítulo anterior, los Sí, viajes. sí. Se encabalga. Exacto. Sí. Se encabalga y lo pone en el capítulo siguiente. También Ujú. ahí hay algo del destiempo, Sí, que lo hace rarísimo. al final de la novela, que lo hace con el Zumbaishu, que lo hace con un montón de cosas, y que lo hace con la narración misma, ¿no? En esto de dedicarle un montón de tiempo a algo que para la historia es nimio. Por ejemplo, una escena en la que, no sé, Ernesto escucha un río o piensa, me voy a tirar del Pachachac, o lo que sea, ¿no? Por eso para mí, para mucha gente termina siendo un tanto como aburrido, Sí. tediosa la narración. A mí me encanta, pero bueno. Sí, yo cuando lo leí la primera vez, está bien que lo leí como con otras lecturas en el medio, ¿viste? No es que me centré solo en esto. Se me hizo largo a mí. Eso es muy importante. En el medio se me hizo largo. Eso Después para me acuerdo mí- que al final me lo devoré, ¿viste? Pero fue una parte en el medio. Pero bueno, también había otras lecturas, ¿viste? Cuatrimestre, etcétera. Eso para mí es clave, porque es de esas lecturas que suceden para mí también con Sager, ¿no? Que si uno lee, La interrumpe, se es pierde un como poco. que demanda mucho, te Sí, requiere sí. mucho trabajo, y es como, siento que como que no hay mucho punto medio. Si la lees como una cosa más, no sé, en los interines, lo que sea, y no le dedicas pura y plena concentración, te resulta un embole. Y si le dedicas mucha concentración y mucho esfuerzo y mucho tiempo y qué sé yo, creo que lo puedes disfrutar mucho. No Sí. sé si estás de Sí, acuerdo. sí, coincido. Son esas A lecturas. diferencia de otros que también son muy buenos, como no sé, como Puig, como Aira, que yo también los disfruto un montón, pero también los puedo leer, no sé, más Sí, sí. ligeramente, si se quiere. Sí, sí, sí. Bueno, el recuerdo, ya dijimos, ¿no? Es clave. Me parece que el recuerdo es como una especie de refugio, ¿no? Al igual que la música. La música muchas veces es como un canal hacia el recuerdo, ¿no? La música le hace a él recordar un montón de cosas y funciona a modo de refugio. Me parece que el momento más claro de esto es cuando él dice directamente, en un momento dice, estaba más atento a los recuerdos que a las cosas externas, que esto también podría resumir la narración. Completamente. Y hay otro momento muy claro donde dice, prendí mi memoria de la imagen del puente Pachachaca para no lanzarme contra la pared cegado por el sufrimiento, ¿no? El recuerdo es como una especie de supervivencia, ¿no? Ese recuerdo de la ternura en que vive hoy es lo que le permite literalmente no matarse, ¿no? Acá podríamos hacer la lectura biografista de que Ernesto finalmente en realidad se mató, pero el personaje de Ernesto no se mata, en parte porque tiene un recuerdo, ¿no? La finca, en un momento el padre le dice, por fin voy a ser vecino de un pueblo, llegó la hora de afincarse en algún lugar, le dice, ¿no? Esto es algo que a Ernesto no le pasa, porque no es un hogar el internado, no está seguro, no está tranquilo ahí. Como que su finca termina siendo el recuerdo, ¿no? Esa especie de viaje, de fuga que es el recuerdo. Bien,
Eso, más que nada. La música, bueno, ya lo dije, lo de la música es muy... Esto lo dice Cornejo Polar, ¿no? Que toda la novela, en toda su extensión, es un himno a la música, y es real eso. Para mí lo más importante de eso es la función la percepción de la música donde no la hay, ¿no? Sí, Eso total. para mí es clave. Y música que producen objetos. Bueno, sí. Como decíamos, ¿no? La campana, la mariangola, el río, las piedras, Las los- grietas del muro, las grietas del muro. Eso los produce. efectos de la música también, ¿no? No es que la música solo viene de los músicos que están No, tocando el arpa. no, tal cual, exacto, exactamente. Y los efectos, ¿no? Hay músicas que, esto lo dice, acá lo tengo, mirá. ¿Quién puede ser capaz de señalar los límites que median entre lo heroico y el hielo de la gran tristeza? Con una música de estas puede el hombre llorar hasta consumirse, hasta desaparecer, pero podría igualmente luchar contra una legión de cóndores y de leones o contra los monstruos, ¿no? Está la cuestión de que la música genera un efecto corporal de potenciamiento, que también sucede con el motín, ¿no? De las cholas en Sí. Abancay, que a Ernesto lo entusiasma y lo empuja hacia la revolución la música, que el ritmo de las cholas marchando, ¿no? Y cantando, no me acuerdo qué canción, pero Ujú. algo de eso. Bien, Sí. sí, Y quería decir dos cositas. Primero esto, que pareciera ser, como dijimos al principio, que esto podría ser una novela de aprendizaje en los términos más clásicos, pero no hay realmente un aprendizaje por parte de Ernesto. Ernesto, la novela se va a dividir, va a haber dos polos en la novela que podrían ser los blancos y los indios, para llamarlo así rápidamente. Y Ernesto siempre, desde que empieza hasta que termina, está al lado de los indios. Él quiere vivir con los indios, quiere vivir como los indios. eh, lo cautivan ellos. Él está en el colegio con los demás hijos de los blancos o algún que otro mestizo, pero de gente poderosa. eh, y sin embargo, cuando ve el motín, él va y se mete con las chicheras. Y ahí pasa algo interesante que en un momento dice cantaban y después dice cantábamos. Es decir, se introduce en una Sí. primera del plural con las chicheras, lo tenía marcado por ahí. a ver, déjame ver si lo busco y capaz que lo tengo Lo marcado. tengo por acá, mirá. Sí, cantaba, llevaba la sal para los pobres de la hacienda. Cantábamos, dice. Muy lindo eso. Y Donde Ernesto se vuelve un plural, ¿no? se vuelve un plural y él se vuelve parte de esa comunidad. Que además es algo que esa escena trabaja muy bien, ¿no? También Sí. se lo ve mucho, el Ernesto ahí metido entre un montón de gente acompañando esa marcha. Entonces a mí me parece que no hay un aprendizaje y no hay realmente una transformación muy grande de Ernesto. No es que él primero nace pensando, odiando a los indios y después los ama, como sería el relato más clásico, No ¿no? aprende, no. Él ya sabe eso, ya lo sabe desde el principio. El cura lo reta y él igual dice, sí, yo estaba con las Ojo, chicheras. ahí hay algo que no hemos trabajado, no tenemos tiempo, pero bueno, también coméntenos a ver qué leyeron, porque claramente es una novela muy política, es una novela que trabaja, para mí, el poder en términos Foucaultianos, ¿no? No solo el poder represivo, sino el poder internalizado por los dominados, ¿no? Hmm, Está la escena en la que uno de los internados se castiga a sí mismo. sí, Esto es el poder religioso también que describe Foucault, ¿no? De cómo desde la culpa pueden dominar a los cuerpos, ¿no? Y yo creo que Ernesto parece revolucionario en muchos puntos, pero también en muchas otras es muy sumiso. De hecho, no se escapa. En un momento lo dice, me quedé esperando a mi padre que venga y obedecía a mi padre y lo estaba esperando, dice algo así. ujú, Y hay una escena hacia el final donde él, bueno, se muere la OPA, ¿viste? Y él queda como contagiado y lo encierra en un lugar, qué sé yo. Y el padre primero lo encierra en una puerta, en una habitación para él solo, que era la del padre Miguel, creo, el único sí. negro. Pero después le deja la puerta abierta. Le dice, no te vayas, pero le deja la puerta abierta. Después de un sermón que le había dado el padre. Y Ernesto no se va. Se queda ahí, pudiendo escaparse. Me parece una escena buenísima, muy linda, muy sutil, pero que nos señala, ojo, porque Ernesto, que parece tan revolucionario, ¿no? Y tan del lado de los indios y tan enojado con todo, cuando puede escaparse tampoco. Tampoco tanto. Tampoco tanto, exacto. Y lo último que quería decir yo, por mi parte, es que la síntesis que pareciera no haber, que
están por un lado las chicheras y en el medio hay un muro del colegio que separa a los demás, que está tan marcada esa división y que realmente parecía no haber una síntesis. Para mí la síntesis se logra con la religión. Y esto a mí me pasa, voy a contar una historia personal, yo tengo familia en Jujuy, en Tilcara, entonces fui 800 veces a Tilcara, y la primera vez que fui, habré tenido 18, 19 años, y me llamó mucho la atención. Tilcara o Jujuy es parte de lo que es la cultura andina, ¿no? El Imperio Inca llegaba hasta el norte de Argentina, de Jujuy, qué sé yo. Estaban los Aymara, bueno, estoy divagando. Pero lo más que nos interesa. Lo primero que yo me di cuenta mucho en ese momento, yo no entendía cómo coexistían. En cada pueblo de 20 personas había una iglesia hermosa, toda la gente iba a misa, todos los días no se pierde misa, hay un montón de... todas las fiestas religiosas católicas se le da mucha bola, Pascua, todas, Navidad, etcétera. Y también estaba la Pachamama, ¿entendés? El 31 de agosto, el 1 de agosto, no sé qué día es, también se le da mucha bola y conviven las dos. Entonces yo, la primera vez que fui, decía, ¿pero por qué? Si no son contrarias. Me decía esa pregunta, yo era guachín, ¿no? Y con el tiempo, cada vez que fui, como que vas entendiendo que eso funciona así, y funciona así perfectamente, y funciona así incluso mejor que en otros lados. Y yo creo que lo que permite esta síntesis en estos dos mundos, en esto que decíamos que es intraducible en muchos casos, y que el lenguaje no alcanza, sí alcanza la religión. La religión sí es capaz de hacer esa síntesis. Y hay una parte muy linda que es cuando las chicheras tratan de recuperar la sal. Sí. ¿Te acordás? Sí, sí. Se la habían robado. El título del motín. ¿Cuál es? ¿El 7, el 8? Lo tengo acá marcado. Tratan, no, recuperan, ¿no? La recuperan, Después sí. las cagan. El cura le dice a doña Felipa, que es como la líder de las chicheras. Gran personaje también. Gran personaje, importantísimo. Que se convierte también en un mito y una leyenda cuando desaparece. Sí, cuando ya no se la ve. Sí. Le dice lo siguiente. No lo encuentro. El padre, no solo esto, que el padre también habla en quechua, ¿no? Y dice, habló en quechua. No, hija, no ofendas a Dios. Las autoridades no tienen la culpa. Yo te digo en nombre de Dios. Y después le dice, no me retes, hija, obedece a Dios. Y la chichera le dice, Dios castiga a los ladrones, padrecito Linares. Es decir, que la religión también funciona como una forma de emanciparse o de ser revolucionaria, que es algo que pasa mucho con la religión cristiana, ¿no? Católica. Que es algo que pasa mucho cuando el cristianismo llega a los lugares más periféricos, a la India, a Japón. Como tiene ese carácter universalista, la religión cristiana, que son todos iguales para Dios, ponele, ¿no? Vamos en su filosofía es así. Claro. Son todos iguales, esa es la base, por eso es tan potente el cristianismo. Claro. Somos todos hijos de Dios, en ese sentido. Entonces eso es una forma que tiene me voy a poner católico, chicos, perdónenme, ustedes ya saben. Perdónenme, no, váyanse a la mierda, aguante Dios. Cordero de Dios. O sea, funciona la religión como forma también de poder, no solo para las autoridades, que también sabemos todo el poder que causan para la gente, para los padres, o sea, con el poder con el poder que se colonizó con la religión, pero también funciona como poder para las chicheras en este caso. ¿Entendés a lo que voy? Sí, pero no estoy de acuerdo. A ver. Y te lo voy a discutir. Obvio, ya que tenés una camiseta de River, te lo voy a discutir. Me encanta, dale. El poder de las chicheras y el germen de esa revolución no es la religión. Es una injusticia puntual en un elemento clave que es la comida de supervivencia. Las chicheras pesquisan esa injusticia y se levantan en pos de repararla. Pero mirá cuál es el argumento que dicen las chicheras, claro, lo que te porque acabo no de dejan leer. de ser religiosas, es cierto eso. Pero ahí yo no veo algo revolucionario, sino más bien lo contrario. No, de resistencia. No, yo veo lo contrario. Yo veo
el elemento central de la dominación, que es lo que se ve sobre todo al final de la novela. Porque fíjate que los indios se levantan, ¿no? Se hinchan las pelotas y van todos a buscar al padre Linares, pero no para rebelarse, para romper todo, para robar la sal, para eliminar todas las jerarquías de poder, para cagar a trompadas a los hacendados, no, para que les dé la misa y los bendiga. Es una revolución muy paradójica en la que se sostiene la dominación de la religión, porque siguen dependiendo de un otro superior, Linares, mandado de Dios, para, bueno, para vivir o para... ¿Y no te parece que ahí está justamente la síntesis entre esos dos polos en la religión? Es por lo menos Sí, lo que yo puede leo ser. en este Es como libro un en particular. puente, es el puente Pachachaca sería. No sé si la síntesis es lo que los termina uniendo, pero conservando las jerarquías de poder. Sí, está bien lo de las jerarquías de poder. No, yo no digo que fueron revolucionarios y tomaron las Claro. armas y se destituyó el poder. Eso yo no estoy diciendo. Yo lo que digo es que la religión en el libro funciona como el único punto donde conviven esos dos mundos. Claro. ¿Entendés? Sí. Y el padre da la misa en quechua también. Eso es muy lindo y es muy lindo que la narración no nos presente, ¿viste? La misa en quechua, sino en castellano. Ujú. O sea, lo traduce directamente al padre. No Sí. le da al padre el derecho de ponerle su letra en quechua, ¿no? Quechua. Incluso en una parte dice que se cantó, no me acuerdo el nombre, pero dice una palabra en quechua y dice es el Padre Nuestro en quechua. Mirá. O sea que hasta el Padre Nuestro fue traducido al quechua. Y también hay un momento en el que están rezando y Ernesto reza en quechua en voz baja, ¿no? En una Puede misa. ser, sí. Bueno, está muy cruzado eso, sí. Bueno, para mí ese es el único cuando hablábamos de esto de la transculturación y de estos dos polos y de que eso no es solo la novela y que yo te decía que yo no encontraba mucha síntesis. La única síntesis que yo encuentro, como la encuentro cuando viajo a Tilcara, es en la religión. Eh, y me parece ese fragmento cortito que leí, como la religión, el cristianismo puede ser usado a favor, Sí. por más que ya sabemos que no son los que tienen el poder, que el poder es de los otros, pero sí está el argumento. Y es muy potente eso, porque ella usa a las enseñanzas de la Biblia para decir, los ladrones los castiga Dios también. Eso está ¿Entendés? muy bueno, es verdad. Para mí eso Porque es muy la Biblia no deja de ser un libro, ¿no? Que admite distintas lecturas. Eso seguro. Y es lo que pone en juego, me parece ahí Doña Felipa, ¿no? Total. Leímos el mismo libro, pero para mí los pecadores son otros. Total. Pero eso es muy potente Sí, sí, sí. en total, ese caso. total. Eso era lo último que quería decir. ¿Vos, amigo, tenés algún No. comentario más? Que te haya quedado- No. Bueno, que la gente nos comente, ¿no? A ver Me qué encantaría. lecturas hace del final, de esta semi-revolución, de la Si- síntesis, no Si lo síntesis. conocen, Argueda, si no, no, Si lo han leído. no sé si la producción quiere decir algo. Ahí Carola está comiendo un yogurcito con cereales. No sé, capaz, como quizás el último capítulo van a hacer uno más. Sí. Capaz lo pueden elegir los oyentes. Mira, yo sé que justo. ¿Cómo se nota que estamos. Esa conexión? Porque yo voy a decir lo siguiente: te lo voy a decir a vos y se lo voy a decir al público también. El próximo. Me entero acá. ¿Te vas a vos enterar cada en vez vivo? sorprendís. Sí. El próximo capítulo va a ser el último del año. Se va a grabar en diciembre. Si es que estás acá, que no hablamos, charlamos. ¿Estás acá en diciembre? Estoy acá. Vamos a grabar uno más entonces. Va a ser un cuento. Así le vamos a dar la posibilidad a la gente de la producción acá para que lo lea. Los van a estar obligados a leer. Y a ustedes también. Capaz que lo podemos decir un par de días antes y lo leen antes de que salga. Es porque es más rápido un cuento que una novela, ¿no? Tengo 4 opciones. Te voy a decir los autores. Puede ser. Pero, ¿autor y cuento decía o no? ¿O solo autor? Ahora voy a tirar los autores. Puede ser Edgar Allan Poe, La caída de la casa Usher. Te voy a decir el nombre de los cuentos también. Puede ser. Sí, ya lo sé. No me haga el suspenso, pero ya lo sé. Puede ser La lotería de Shirley Jackson. Para introducir también una autora mujer, que la verdad que venimos bastante misóginos. Pizarnik y Camilla. Pizarnik y Camilla, es verdad. Puede ser Tantalia de Macedonio Fernández. No leí nada de Macedonio. Perdón. Bueno, interesante. O puede ser Patriotismo de Yukio Mishima, que lo leí hace poquito para la facultad. Ah, mirá, Y traemos se lee literatura Mishima, ¿no? japonesa. ¿En qué materia? Narrativa Universal 2. ¿Cómo vas a hacer esa materia? Me encantó. Bueno, Ah, el mismo de... no. Ah, menos mal. Bueno, que elija la gente, ¿no? Podríamos hacer... Después lo subimos a Instagram también, y lo en hacemos YouTube un recorte. también, viste que se puede, creo, poner una encuesta en YouTube. Sí. Sí.
Bueno, van a ser esos 4. La lotería de Shirley Jackson, la caída de la casa Asher de Edgar Allan Poe, Tantalia de Macedoniano Fernández, patriotismo de Yukio Mishima. Y la gente Digo elige. esto para el recorte. Y la gente Y la gente va a elegir. Así que bueno, estén atentos que va a haber novedades. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias acá a la producción que la rompe como siempre. Gracias Manolo. No, gracias a ustedes por preparar todo esto que cada día sale mejor. Gracias, loco. Nos vemos la próxima. Saludo.